Volvemos con estos acontecimientos que realmente están en pleno desarrollo, y para darle continuidad a esta temática que es de una profunda carga emotiva y solidaria, pero hay que darle el esqueleto legal para entender hasta dónde llega la profundidad de esta injusticia, ¿no? Voy a presentar nuevamente a nuestras invitadas. Graciela Ramírez es coordinadora del Comité Internacional por la Liberación de los 5 héroes cubanos. Nuris Piñero es la abogada de las familias de los 5 hermanos cubanos. Olga Salanueva es la esposa de René González. Magali Llort es madre de Fernando González y miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales como diputado de la Asamblea Nacional de Cuba, ¿no? O diputada, como decimos en la República Bolivariana de Venezuela, porque hay un énfasis en eso. A mí me resulta de brocha gorda lo que voy a decir, pero para continuar con el desarrollo tan pedagógico que estabas realizando, Nuris, ante la opinión pública ya fueron juzgados, son terroristas. Los medios de la Florida y todo aquello, parece que hubiera habido un linchamiento mediático de estos acusados. Bueno, yo no creo que ante la opinión pública ellos sean terroristas. Es lo que intentó demostrar la Fiscalía en representación del gobierno de los Estados Unidos. Fíjense, la Fiscalía en cualquier lugar, en un proceso penal, tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la ley. Sin embargo, aquí actuó con extrema mala conducta, desmontando la verdad y tratando de dar una imagen desacertada. Y por eso se valió de los periodistas e ilegalmente le pagó a un grupo de periodistas para que, recibiendo la información que ellos les daban, publicaran artículos que contribuían a exacerbar, ¿verdad?, a irritar la opinión pública contra el caso de los 5. ¿Eso en el estado de la Florida o más allá? No, eso en Miami concretamente. En Miami, que fue donde se celebró el juicio. Y donde justamente decían las propias autoridades, si lo juzgan ahí, no hay manera de tener un juicio. Exactamente, no hay un juicio. Y contrariamente, fíjese, la jueza entendió que no había prejuicio, porque Miami la calificó de una ciudad cosmopolita, muy heterogénea en cuanto a población, y después los mismos argumentos que dieron los abogados defensores de los 5 para lograr trasladar el juicio de Miami hacia otro lugar donde hubiese menos prejuicio, aún dentro de la Florida. Esos mismos elementos entonces los retomó la Fiscalía cuando recibió una demanda civil a raíz de los acontecimientos para que el niño Elian regresara con su padre, que un trabajador de inmigración hizo una demanda. Entonces, en lo civil, cuando se estaba reclamando responsabilidad y una sanción pecuniaria, sí se puede cambiar la sede, sí caben esos argumentos, pero cuando se discute el bien más preciado de un ser humano, la vida, y cuando se está impidiendo que personas dignas, que personas inocentes puedan disfrutar su vida, entonces no valen esos mismos argumentos. Todo esto se ha retomado ahora en este procedimiento extraordinario que se le ha solicitado a la jueza Lennart de la Corte del Distrito Sur de la Florida, en primer lugar a favor de Gerardo Hernández Nordelo, que como le dije es el que soporta una condena mayor de 2 cadenas perpetuas más 15 años, y ya también se presentó en cuanto a Antonio Guerrero. En los próximos días tendrá lugar la de Ramón, y lo que nos queda ahora, después de haber la Fiscalía contestado la solicitud que hizo la defensa, que se negó, le dijo a la jueza que entendía que no habían razones de mérito para su análisis, la defensa replicó
argumentando por qué sí era necesario que se diera una audiencia o vista, como decimos por acá, evidenciaria para apreciar en realidad la inocencia de Gerardo Hernández y la necesidad de su inmediata libertad, al igual de los restantes también acusados. Y ahora la jueza tiene que decidir si va a dar o no una audiencia evidenciaria y ver qué va a pasar. Y así, este es el caso, yo diría que más se ha extendido dentro del sistema judicial norteamericano, porque mañana se cumplen 13 años de su detención y el juicio empezó con la selección del jurado el 27 de noviembre del 2000. Así que ya tenemos más de 10 años también de todo un proceso legal que mientras haya posibilidad para recurrir, se estará recurriendo y demostrando que no se ha esclarecido la verdad material de todo esto. Y mientras que se produzcan situaciones como esta de injusticia, hay que luchar, porque aquí hay una gran pugna entre derecho y justicia. Por lo tanto, el único camino es la lucha. Bueno, Olga Salanueva es la esposa de René González. No es poca prueba la que te ha tocado, compañera, en la vida, ¿no? ¿Y qué nos puedes decir al respecto? Imagínense, sí, soy la esposa de René González. René, de los 5, es el que recibió menor condena. Usted hablaba que uno de ellos puede salir en libertad. Efectivamente es René, quien se le cumple el 85% de su sentencia el 7 de octubre próximo. Tiene adicionalmente 3 años de libertad supervisada. En estos momentos se está luchando por parte de la defensa muy fuertemente para que lo dejen regresar a casa. Es un cargo que le agregaron, ¿no? Los 3 años de libertad supervisada. No es un cargo, es una condición por el hecho de ser ciudadano norteamericano. Cuando cumple, tiene que estar cierto tiempo. Se supone que es una persona que vive dentro de ese país, que su familia está en ese país. ¿Qué le van a poner? ¿Un grillete electrónico o algo así? Las condiciones varían y en estos momentos no sabemos cuáles son las restricciones específicas que lleva el caso de él, pero sí que no puede salir de ese territorio durante 3 años. Para una persona que tiene su hogar en Estados Unidos, que sale de prisión, bueno, uno sale de prisión sin dinero, no es muy difícil ir a su hogar y permanecer ahí determinado tiempo, ¿no? Aunque es difícil verse condicionado en su supuesta libertad. Pero en este caso hay un agravante. Nosotros vivíamos en Estados Unidos como familia. Yo y René tenemos un matrimonio de hace casi ya 30 años. Tenemos 2 hijas, una de 27, la más pequeña. Acaba en abril de cumplir 13 años, es decir, solamente tenía 4 meses cuando el arresto. A René lo llevaron a la cárcel, yo me quedé allí trabajando, tratando de, bueno, continuar con mi vida, pudiendo visitar a René solamente yo, porque coincidía con los primeros 17 meses de aislamiento de él, en el periodo que no lo dejaron ver a sus hijas, toda esta historia que muchos conocemos. No le dejaron ver a las hijas. Durante este tiempo de confinamiento solitario, claro. Eso sí fue muy específico para los 5 y en el caso de René porque era el que tenía la familia allí. En primer lugar, como bien dijo Nuri, se puede estar solo 60 días, es lo que está reglamentado. Ellos estuvieron 17. En segundo lugar, porque bueno, yo vi cómo se trabajaba, los presos que están allí, cuando viene su familia, cuando vienen sus hijos, a ellos lo pasan al salón de visita y se establece la visita. En el caso específico de René, se le negó la posibilidad de que sus hijas lo vieran, porque decían que efectivamente las niñas no pueden ir al piso 12 donde están estas celdas. La visita en ese lugar es a través de un cristal, bien difícil, pero sí tenían la posibilidad de bajar a las niñas. No lo hicieron, simplemente una forma de presionar a René. ¿Por qué? No porque fuera René, sino era el que tenían a la mano, el que tenía la esposa y las hijas allí. Cualquier otro que hubiese estado en esa condición hubiesen hecho lo mismo o peor. Y luego
cuando fue a comenzar el juicio, 2 años después, se le pasó una carta a René invitándolo a servir a la fiscalía como testigo de ella en contra de sus compañeros. Y le pusieron en la balanza otra... una disyuntiva la tremenda, disyuntiva también... todo el mundo tiene derecho, fueron 2 derechos, el derecho a defenderse de un lado y el derecho de que su familia siga residiendo donde estime pertinente. En este caso vivíamos allí. Le recordaron que yo era residente permanente en ese país y que esa condición se podía revocar. Yo conocí de esa carta el día 13 de agosto, que coincide con el cumpleaños de mi esposo, que lo fui a visitar del año 2000, y él me dijo que su abogado le había hecho conocer la carta, que él se había negado, por supuesto. 3 días después, el 16 de agosto, me detiene migración a mí sin causa alguna, me llevan a una cárcel durante 3 meses y luego me deportan. Y entonces se basa... Teniendo la residencia permanente, viviendo en Estados Unidos con tus hijas allá, con tu familia establecida. Exactamente. Y a él le habían dado la posibilidad de que, digamos, para decirlo en cubano, si chivateaba a los compañeros... No pasaba nada. No pasaba nada. No pasaba nada.